La tienda de antigüedades estaba ubicada en un callejón oscuro y polvoriento, donde la luz del sol parecía no llegar nunca. El letrero colgaba torcido sobre la puerta, crujiendo suavemente con el viento. Era el tipo de lugar donde la gente entraba con miedo y salía con más preguntas que respuestas. Emanuel, un joven coleccionista de relojes antiguos, había oído hablar de esta tienda y de su dueño, un anciano llamado Silas, que poseía objetos inimaginables. Emanuel había pasado años buscando un reloj en particular, uno que se decía que podía medir el tiempo de maneras que desafiaban la comprensión humana. Se decía que este reloj usaba las horas muertas, esos momentos que se pierden entre la vigilia y el sueño, para funcionar. Al entrar en la tienda, Emanuel fue recibido por el aroma a polvo y madera vieja. Silas lo miró desde detrás del mostrador, sus ojos hundidos y brillantes como dos estrellas en un cielo nocturno. «¿Qué busca, joven?», preguntó Silas con una voz que parecía venir de ultratumba. Emanuel explicó su búsqueda, y Silas asintió lentamente. «Creo que tengo justo lo que buscas», dijo, desapareciendo en la trastienda. Regresó con un reloj antiguo, su esfera blanca y brillante, con números romanos y manecillas que parecían bailar. Emanuel se sintió atraído por el reloj de inmediato. «¿Cómo funciona?», preguntó. Silas sonrió, mostrando dientes amarillentos. «Este reloj usa las horas muertas», dijo. «Mide el tiempo de maneras que no puedes imaginar. Pero ten cuidado, joven. Este reloj tiene un precio, y no solo en dinero». Emanuel se rió, pensando que era una broma. Compró el reloj y se lo llevó a su casa, ansioso por probarlo. Esa noche, mientras se acostaba, Emanuel sintió una extraña sensación. El reloj parecía estar funcionando, aunque no había tocado la cuerda. De repente, las manecillas comenzaron a girar rápidamente, y Emanuel se sintió arrastrado hacia un mundo de sombras y silencio. Se despertó horas después, sintiéndose confundido y desorientado. El reloj seguía funcionando, pero algo había cambiado. Las manecillas parecían estar señalando hacia atrás, hacia el pasado. Emanuel comenzó a experimentar con el reloj, ajustando las manecillas para ver qué sucedía. Pero pronto se dio cuenta de que no era él quien controlaba el reloj, sino el reloj quien lo controlaba a él. A las horas muertas comenzaron a invadir su vida. Emanuel se encontró perdido en un laberinto de tiempo y espacio. Comenzó a ver cosas que no podía explicar, sombras que se movían por el rabillo del ojo, y escuchar voces que no eran suyas. Una noche, mientras miraba el reloj, Emanuel vio su propio funeral. Vio a sus amigos y familiares llorando sobre su tumba, y supo que estaba condenado. El reloj seguía funcionando, usando las horas muertas para acercarlo más y más al abismo. Emanuel sabía que tenía que destruir el reloj, pero no podía dejar de mirarlo. De repente, las manecillas se detuvieron y el reloj se quedó en silencio. Emanuel se sintió liberado, pero solo por un momento. «La cuenta regresiva ha comenzado», dijo una voz en su oído. «Tienes 5 días para encontrar la manera de detener el reloj. Después serás parte de las horas muertas para siempre». Emanuel sabía que tenía que actuar rápido. Salió corriendo de su casa, decidido a encontrar la manera de detener el reloj antes de que fuera demasiado tarde. Pero ¿dónde podría encontrar respuestas? Esa noche, mientras se acostaba, Emanuel sintió una extraña sensación. El reloj parecía estar funcionando, aunque no había tocado la cuerda. De repente, las manecillas comenzaron a girar rápidamente, y Emanuel se sintió arrastrado hacia un mundo de sombras y silencio. Se despertó horas después, sintiéndose confundido y desorientado. El reloj seguía funcionando, pero algo había cambiado. Las manecillas parecían estar señalando hacia atrás, hacia el pasado. Emanuel comenzó a experimentar con el reloj, ajustando las manecillas para ver qué sucedía.
pero pronto se dio cuenta de que no era él quien controlaba el reloj, sino el reloj quien lo controlaba a él. Las horas muertas comenzaron a invadir su vida, y Emanuel se encontró perdido en un laberinto de tiempo y espacio. Comenzó a ver cosas que no podía explicar, sombras que se movían por el rabillo del ojo, y escuchar voces que no eran suyas. Una noche, mientras miraba el reloj, Emanuel vio su propio funeral. Vio a sus amigos y familiares llorando sobre su tumba, y supo que estaba condenado. El reloj seguía funcionando, usando las horas muertas para acercarlo más y más al abismo. Emanuel sabía que tenía que destruir el reloj, pero no podía dejar de mirarlo. De repente, las manecillas se detuvieron y el reloj se quedó en silencio. Emanuel se sintió liberado, pero solo por un momento. La cuenta regresiva ha comenzado, dijo una voz en su oído. Tienes 5 días para encontrar la manera de detener el reloj. Después serás parte de las horas muertas para siempre. Emanuel sabía que tenía que actuar rápido. Salió corriendo de su casa, decidido a encontrar la manera de detener el reloj antes de que fuera demasiado tarde. Pero, ¿dónde podría encontrar respuestas? Emanuel corrió por las calles oscuras sin saber a dónde ir. Solo sabía que tenía que encontrar una manera de detener el reloj antes de que fuera demasiado tarde. Después de horas de caminar, llegó a la tienda de antigüedades de Silas. La tienda estaba cerrada, pero Emanuel golpeó la puerta con fuerza hasta que Silas apareció en la ventana del segundo piso. «¿Qué pasa, joven?», preguntó Silas con una voz llena de curiosidad. «El reloj está usando las horas muertas», gritó Emanuel. «Tengo que detenerlo». Silas asintió y abrió la puerta. «Pasa», dijo. «Creo que puedo ayudarte». Emanuel siguió a Silas a la trastienda, donde había una gran cantidad de libros y objetos extraños. Silas comenzó a buscar en un estante polvoriento. «¿Qué es esto?», preguntó Emanuel, mirando un objeto que parecía un reloj de arena. «Eso es un reloj de Cronos», dijo Silas. «Mide el tiempo de los dioses. Pero no es lo que necesitas. Lo que necesitas es esto». Silas sacó un libro antiguo y lo abrió en una página marcada. Emanuel se inclinó para leer, pero las palabras parecían bailar en la página. «¿Qué dice?», preguntó. «Dice que el reloj usa las horas muertas para alimentar su poder», explicó Silas. «Pero hay una manera de detenerlo. Debes encontrar el mecanismo de detención y destruirlo». «¿Dónde está el mecanismo?», preguntó Emanuel. Silas sonrió. «Eso es lo difícil. Está escondido en un lugar donde el tiempo no existe». Emanuel se sintió confundido. «¿Qué lugar es ese?». Silas se encogió de hombros. «Eso es algo que debes descubrir tú mismo. Pero ten cuidado, joven. El reloj no se detendrá sin luchar». Emanuel asintió, decidido a encontrar el mecanismo de detención. Salió de la tienda y comenzó a buscar en la ciudad, siguiendo pistas y hablando con personas que parecían saber más de lo que estaban diciendo. Pero con cada paso que daba, sentía que el reloj estaba acercándose más y más. Las horas muertas estaban devorándolo, y Emanuel sabía que no tenía mucho tiempo. De repente, escuchó una voz detrás de él. «¿Buscas algo, Emanuel?», preguntó la voz. Emanuel se dio la vuelta y vio a una mujer con el rostro cubierto por un velo. «¿Quién eres?», preguntó. La mujer se acercó a él. «Soy alguien que puede ayudarte a detener el reloj», dijo, «pero tienes que venir conmigo». La mujer se acercó más a Emanuel, su rostro cubierto por el velo. Emanuel podía sentir su aliento frío en la piel. «Ven conmigo», repitió la mujer. Su voz baja y seductora. Emanuel dudó, pero algo en la voz de la mujer lo hizo sentir que tenía que seguirla. La mujer lo llevó por calles oscuras y estrechas, hasta que llegaron a un edificio abandonado en el borde de la ciudad. «¿Dónde estamos?», preguntó Emanuel, mirando alrededor. La mujer no respondió. En su lugar, abrió la puerta del edificio y empujó a Emanuel adentro. Emanuel tropezó y cayó al suelo.
Escuchando el sonido de la puerta cerrándose detrás de él, la oscuridad era total y Emanuel se quedó quieto, esperando a que sus ojos se adaptaran. Poco a poco comenzó a ver formas y sombras en la oscuridad. La mujer estaba de pie frente a él, su rostro todavía cubierto por el velo. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Emanuel, tratando de mantener la voz firme. La mujer se acercó más y Emanuel pudo ver que estaba sosteniendo un objeto en la mano. Era un reloj de bolsillo, similar al que Emanuel había comprado en la tienda de Silas. «Este es el reloj que buscas», dijo la mujer, su voz llena de un tono siniestro. «Pero no es solo un reloj, es una llave». Emanuel se sintió confundido. «¿Una llave para qué?». La mujer se rió, un sonido que heló la sangre de Emanuel. «Para abrir la puerta de las horas muertas», dijo, «y una vez que la abras, no podrás cerrarla». De repente, el reloj en la mano de la mujer comenzó a sonar, y la habitación se llenó de un ruido ensordecedor. Emanuel se tapó los oídos, sintiendo que su cabeza iba a estallar. Cuando abrió los ojos, la mujer había desaparecido, y en su lugar había una figura oscura y gigantesca que parecía estar hecha de sombras. La figura se acercó a Emanuel, y él pudo ver que estaba sosteniendo el reloj de bolsillo. «La cuenta regresiva ha terminado», dijo la figura, su voz como un trueno. «Ahora eres parte de las horas muertas». Emanuel trató de gritar, pero su voz estaba congelada en la garganta. La figura oscura lo envolvió en una nube de sombras, y Emanuel sintió que estaba siendo arrastrado hacia la oscuridad. Todo se volvió negro. Cuando Emanuel despertó, estaba de pie en una habitación blanca y vacía. No había ventanas, no había puertas, solo una pared con un reloj que parecía estar mirándolo. El reloj marcaba las 12:00, pero no había manecillas, solo un símbolo que parecía estar grabado en la esfera. Emanuel se acercó al reloj, sintiendo que algo estaba a punto de suceder. De repente, el símbolo comenzó a brillar, y la habitación se llenó de un ruido ensordecedor. Emanuel se tapó los oídos, pero era demasiado tarde. El ruido era tan fuerte que parecía estar dentro de su cabeza, y entonces todo se volvió silencio. Emanuel se dio la vuelta y vio que la habitación estaba llena de personas. Todos estaban de pie, mirándolo con ojos vacíos. «¿Qué pasa?», preguntó Emanuel. «¿Qué está sucediendo?». Pero nadie respondió. En su lugar, comenzaron a avanzar hacia él, sus ojos fijos en Emanuel. Emanuel trató de correr, pero sus piernas estaban congeladas. Estaba atrapado, y no había escapatoria. La última cosa que Emanuel escuchó fue el sonido del reloj marcando las horas muertas. La multitud de personas se acercó a Emanuel, sus ojos vacíos y sin vida. Emanuel trató de gritar, pero su voz estaba congelada en la garganta. La habitación se llenó de un silencio opresivo, y Emanuel sintió que estaba siendo consumido por una oscuridad que parecía tener vida propia. Las personas se acercaron más, sus rostros pálidos y demacrados. Emanuel pudo ver que tenían marcas en la piel, como si hubieran sido grabadas con un hierro al rojo vivo. Las marcas parecían moverse, retorciéndose como serpientes en la oscuridad. Emanuel trató de retroceder, pero sus piernas estaban clavadas en el suelo. La multitud se acercó más, sus brazos extendidos como si fueran a envolverlo en una mortaja de carne y hueso. Emanuel sintió que estaba siendo arrastrado hacia un abismo de locura y terror. De repente, las personas se detuvieron, se quedaron quietas, mirando a Emanuel con ojos que parecían haber visto el infierno. Y entonces comenzaron a hablar. Sus voces eran bajas y guturales, como si estuvieran hablando desde el fondo de una tumba. «Las horas muertas son nuestras», dijeron al unísono. «Y ahora, tú eres nuestro». La habitación se llenó de un ruido ensordecedor, como si el propio tiempo estuviera siendo desgarrado. Emanuel sintió que su mente se estaba desintegrando, que estaba siendo consumido por una locura que no podía comprender. Y entonces todo se volvió negro. Cuando Emanuel despertó, estaba de pie en una habitación oscura y vacía. No había ventanas,
No había puertas, solo una pared con un reloj que parecía estar mirándolo. El reloj marcaba las 12:00, pero no había manecillas. Solo un símbolo que parecía estar grabado en la esfera. El símbolo parecía estar mirando a Emmanuel, como si estuviera esperando a que él hiciera algo. Emmanuel se acercó al reloj, sintiendo que algo estaba a punto de suceder. De repente, el símbolo comenzó a brillar, y la habitación se llenó de un ruido ensordecedor. Emmanuel se tapó los oídos, pero era demasiado tarde. El ruido era tan fuerte que parecía estar dentro de su cabeza. Emmanuel sintió que su mente se estaba desintegrando, que estaba siendo consumido por una locura que no podía comprender. Y entonces escuchó una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna parte al mismo tiempo. «Eres nuestro ahora», dijo la voz. «Eres parte de las horas muertas». Emmanuel trató de gritar, pero su voz estaba congelada en la garganta. La oscuridad se cerró sobre él y todo se volvió negro. Pero Emmanuel no estaba solo. Había alguien más en la habitación, alguien que lo estaba mirando. La oscuridad se cerró sobre Emmanuel como una mortaja, y él se sintió ser arrastrado hacia un abismo de locura y terror. Pero justo cuando pensaba que todo había terminado, escuchó una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna parte al mismo tiempo. «Emmanuel», dijo la voz, «mira el reloj». Emmanuel abrió los ojos y vio que el reloj en la pared estaba marcando las 12:00. Pero no había manecillas, solo un símbolo que parecía estar grabado en la esfera. El símbolo comenzó a brillar y Emmanuel sintió que su mente se estaba desintegrando. «¿Qué significa?», gritó Emmanuel, pero su voz fue ahogada por el ruido ensordecedor del reloj. La voz respondió: «El símbolo es el marcador del tiempo muerto, y tú eres el próximo». De repente, el reloj comenzó a girar rápidamente, y el símbolo se convirtió en un borrón de luz. Emmanuel sintió que estaba siendo arrastrado hacia el reloj, hacia el símbolo. «No», gritó Emmanuel, pero era demasiado tarde. El reloj explotó en una lluvia de chispas y fuego, y Emmanuel se sintió ser lanzado hacia atrás. Cuando abrió los ojos, estaba de pie en una habitación vacía, pero no estaba solo. Había alguien más en la habitación, alguien que se parecía exactamente a él. «¿Quién eres?», preguntó Emmanuel, pero la figura no respondió. En su lugar, se acercó a Emmanuel y le susurró al oído: «Soy tú, soy el Emmanuel que nunca existió, soy el Emmanuel que murió en las horas muertas». Emmanuel se sintió congelado de terror. La figura se acercó más, y Emmanuel vio que su rostro estaba distorsionado y retorcido. «¿Qué quieres?», gritó Emmanuel, pero la figura solo se rió. La risa fue creciendo en intensidad hasta que se convirtió en un grito que pareció sacudir los cimientos de la realidad. Emmanuel se tapó los oídos, pero no podía escapar del sonido. Y entonces todo se volvió silencio. Emmanuel se dio la vuelta y vio que la figura había desaparecido, pero en su lugar había un espejo en la pared. Emmanuel se acercó al espejo y vio su propio reflejo, pero su reflejo no era el mismo. Era el Emmanuel que nunca existió. Era el Emmanuel que murió en las horas muertas. Emmanuel gritó y gritó, pero su voz fue ahogada por el sonido del reloj. El reloj que seguía marcando las horas muertas. Y entonces la oscuridad se cerró sobre Emmanuel y todo se volvió negro. Pero en la oscuridad el reloj seguía marcando las horas muertas. Y en cada tic-tac, Emmanuel sentía que su mente se estaba desintegrando, que estaba siendo consumido por la locura y el terror. El reloj seguía marcando, y Emmanuel seguía gritando, y en cada grito su alma se estaba desintegrando, hasta que no quedó nada, solo el reloj, solo el símbolo, solo las horas muertas.